Las ambiciones de la corona española en el siglo XVI eran vastas, extendiéndose mucho más allá de la caída capital azteca de Tenochtitlán. Sus ojos se volvieron hacia el norte, atraídos por persistentes rumores de riquezas inimaginables y la tentadora posibilidad de un paso del norte que conectara los océanos Atlántico y Pacífico. Este vasto y árido territorio, conocido como la Gran Chichimeca, no estaba vacío. Era el hogar de numerosos grupos indígenas nómadas y seminómadas, fieros guerreros que resistieron ferozmente cualquier intento de subyugación. Durante décadas, los esfuerzos españoles por conquistar esta región resultaron costosos y, honestamente, frustrantemente ineficaces. Sus métodos tradicionales de conquista, que habían funcionado en el centro de México, fallaron contra estos pueblos altamente móviles y resistentes. Esta formidable resistencia detuvo efectivamente la expansión hacia el norte de la Nueva España. Los españoles se encontraron inmersos en un conflicto prolongado y brutal conocido como la Guerra Chichimeca. El terreno era duro e implacable, y los habitantes nativos conocían cada cañón, fuente de agua y paso de montaña. Libraron una guerra de guerrillas altamente efectiva, lanzando incursiones repentinas en asentamientos españoles, campamentos mineros y caravanas de suministros antes de desaparecer de nuevo en la naturaleza. La presencia militar española estaba muy extendida, incapaz de asegurar el vasto territorio o proteger los pocos asentamientos que se aferraban precariamente a la vida, haciendo de la colonización una empresa peligrosa y a menudo fatal. Fue en este contexto de conflicto y estancamiento que la idea de un tipo diferente de colonización comenzó a tomar forma. Las autoridades virreinales españolas se dieron cuenta de que la fuerza por sí sola no pacificaría el norte. Necesitaban un enfoque más estratégico, uno que implicara establecer asentamientos estables y permanentes que pudieran servir como amortiguadores defensivos y modelos de vida sedentaria y agrícola. El objetivo era crear una barrera humana que pudiera defenderse de las incursiones y pacificar gradualmente la región a través de la influencia cultural. Esta estrategia requería un tipo especial de colono, uno que fuera a la vez un súbdito leal y un guerrero capaz. La solución se encontró en un pueblo que había sido el aliado más antiguo y crucial de los españoles, los tlaxcaltecas. El pueblo de Tlaxcala había demostrado su lealtad a la corona española durante la conquista del Imperio Azteca. Eran reconocidos por su destreza militar, sus técnicas agrícolas avanzadas y su estructura social bien organizada. Al invitar a familias tlaxcaltecas a establecerse en la frontera norte, los españoles no solo traían súbditos. Estaban reclutando colonizadores experimentados y aliados probados que podían tener éxito donde los soldados españoles habían batallado. Esto marcó un cambio fundamental en la política colonial, de la pura conquista al asentamiento estratégico. La selección de los tlaxcaltecas para esta misión crítica no fue una coincidencia. Poseían una combinación única de cualidades que los convertían en los candidatos ideales para encabezar la colonización de los hostiles territorios del norte. En primer lugar, eran aliados de confianza de la corona española. Su alianza histórica, forjada en el crisol de la guerra contra los aztecas, les había otorgado un estatus especial dentro de la jerarquía colonial. No eran vistos como un pueblo conquistado, sino como socios en el proyecto imperial. Esta profunda lealtad aseguró que sus asentamientos servirían a los intereses de la Nueva España, actuando como puestos avanzados, leales en una tierra volátil y rebelde. Más allá de su fiabilidad política, los tlaxcaltecas eran agricultores y artesanos altamente cualificados. Trajeron consigo siglos de conocimiento agrícola, capaces de transformar las áridas tierras del norte en campos productivos. Introdujeron nuevos cultivos y técnicas agrícolas, como el uso de canales de riego y la construcción de terrazas, que eran esenciales para la supervivencia en el desafiante entorno del nuevo Reino de León. Su capacidad para crear comunidades agrícolas autosuficientes fue fundamental para toda la estrategia de colonización. Un suministro estable de alimentos anclaría los nuevos asentamientos y reduciría su dependencia de largas y vulnerables líneas de suministro desde el sur. Además,
Los tlaxcaltecas eran formidables guerreros por derecho propio. Estaban bien versados tanto en los métodos de guerra indígenas como europeos, y estaban preparados para defender sus nuevos hogares con coraje y habilidad. Los españoles sabían que estos asentamientos enfrentarían constantes amenazas de los grupos chichimecas locales. Al poblar la frontera con familias tlaxcaltecas, estaban creando esencialmente una red de guarniciones que se autodefendían. Estos colonos no eran víctimas pasivas esperando protección, eran participantes activos en la defensa del reino, capaces de organizar sus propias milicias y repeler ataques sin el apoyo constante del ejército español. Crucialmente, los colonos tlaxcaltecas no eran simplemente súbditos reubicados. Se les concedieron privilegios y honores significativos a cambio de su servicio. Bajo los acuerdos o capitulaciones firmados con el virrey, se les prometió: Media Group, Colonial Proclamation Ceremony, Indigenous Leaders Receiving Noble Regalia, All the Spanish Documents Conferring Nobility Stock Distribute Equally, el estatus perpetuo de hidalgos, nobles, la exención de los pagos de tributos, el derecho a portar armas españolas y el derecho a montar a caballo. También se les permitió mantener su propia forma autónoma de gobierno, con su propio cabildo o ayuntamiento, modelado a partir de los municipios españoles. Estos privilegios subrayaron su papel como verdaderos socios colonizadores, no meros trabajadores, y proporcionaron un poderoso incentivo para que las familias emprendieran el peligroso viaje hacia el norte. La llegada de familias tlaxcaltecas a finales del siglo XVII y principios del XVIII marcó un nuevo capítulo en la historia del nuevo Reino de León. Una de las fundaciones más tempranas y significativas fue San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, establecida en 1688, que hoy se conoce como el municipio de Bustamante. Liderados por familias como los Cázares y los de la Corona, estos colonos tuvieron la tarea de crear una comunidad estable en una ubicación estratégica. No estaban solos. El gobernador español también asentó a un grupo de personas alazapa locales cerca, esperando que los tlaxcaltecas sirvieran como una influencia civilizadora, una práctica común en este modelo de colonización. Otro asentamiento fundamental fue Nueva Tlaxcala, de Nuestra Señora de Guadalupe de Orcasitas, ahora la extensa ciudad moderna de Guadalupe. Esta comunidad comenzó como una misión en 1715, pero fue refundada formalmente en 1756 con familias tlaxcaltecas reubicadas de otras partes de la región. El impacto cultural de esta fundación fue profundo y duradero. Durante generaciones, los habitantes fueron conocidos coloquialmente como tecos, una forma abreviada de tlaxcaltecas. Este apodo persistió hasta bien entrado el siglo XX, un testimonio viviente de los orígenes del pueblo y una fuente de identidad local para las familias que rastreaban su linaje hasta estos colonos pioneros. No todas las fundaciones tuvieron éxito de inmediato, lo que resalta los inmensos desafíos de la vida en la frontera. Un asentamiento llamado San Juan de Tlaxcala fue establecido cerca del río Pesquería alrededor de 1686, pero tuvo que ser abandonado debido a los implacables ataques de grupos nativos insometidos. Más tarde fue refundado como San Antonio de la Nueva Tlaxcala, un testimonio de la persistencia de los colonos, pero también eventualmente desapareció. Otro sitio importante, San Cristóbal de los Gualahuises, fue fundado en 1646 con una mezcla de tlaxcaltecas y pueblos gualahuises locales, sirviendo como un puesto defensivo crítico en el borde de la frontera de Tamaulipas, la última parada antes de la vasta e incontrolada naturaleza. Otros asentamientos tlaxcaltecas salpicaban el paisaje, cada uno desempeñando un papel en la seguridad del territorio. Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos fue fundada en 1692 y Nuestra Señora de la Purificación le siguió en 1715. Los tlaxcaltecas de San Miguel de Aguayo también fueron instrumentales en la fundación del pueblo minero de San Pedro de Boca de Leones, ahora Villa Aldama, en 1690, después de que descubrieran plata en las montañas cercanas. Cada una de estas ciudades, ya sea que prosperara o fuera finalmente abandonada, fue una pieza crucial en el rompecabezas más grande de pacificar e integrar el nuevo Reino de León en la Nueva España.
Los asentamientos tlaxcaltecas cumplieron perfectamente su propósito estratégico, creando una cadena de comunidades agrícolas estables y defendibles que finalmente permitieron que la colonización española avanzara al norte del río Salinas. Sin embargo, su historia no terminó con la pacificación de la frontera. Durante los siglos siguientes, un lento pero constante proceso de mezcla cultural y biológica, o mestizaje, comenzó a desarrollarse. Las líneas distintas que alguna vez separaron a tlaxcaltecas, españoles, alazapas, gualagüises y otros grupos indígenas comenzaron a desdibujarse. A medida que los descendientes tlaxcaltecas migraron de sus pueblos fundadores a otras partes del reino en busca de oportunidades económicas, se intercasaron y se integraron en la sociedad en general. Este proceso de asimilación finalmente llevó a una nueva identidad compartida. Las designaciones específicas de tlaxcalteca o alazapa se desvanecieron gradualmente del uso común, y las personas de herencia indígena en la región llegaron a ser identificadas más ampliamente como mexicanos. Si bien esto borró algunas de las identidades históricas distintas, también fue un reflejo de la creación exitosa de una nueva cultura regional forjada a partir de diversos orígenes. Los tlaxcaltecas fueron el catalizador de este proceso. Su estatus privilegiado permitió una mayor movilidad social e integración de la que se les concedió a muchos otros grupos indígenas en el sistema colonial de la Nueva España. Hoy, el legado tlaxcalteca en Nuevo León está lejos de ser olvidado, está tejido en la propia trama de la cultura y la identidad de la región. Esta historia es visible en los nombres de lugares y personas. Apellidos comunes en el estado, como de Luna, Ramos, Reyes y González, a menudo se pueden rastrear hasta las familias fundadoras tlaxcaltecas originales. La herencia se muestra con orgullo en los símbolos cívicos, sobre todo en el escudo municipal de Guadalupe, que presenta prominentemente el glifo de Tlaxcala, una imagen estilizada de dos manos haciendo una tortilla, como un tributo permanente a sus fundadores. Esta memoria histórica sirve como un recordatorio vital de la naturaleza compleja y colaborativa de los orígenes de la región. La historia de los tlaxcaltecas en Nuevo León desafía la narrativa simplista de una conquista puramente española. Revela una historia más matizada de alianzas, negociaciones y esfuerzos compartidos. Los tlaxcaltecas no eran solo súbditos, eran arquitectos de la frontera norte, pioneros cuyo coraje, habilidad y contribuciones culturales ayudaron a dar forma al carácter de Nuevo León. Su presencia duradera en la cultura de la región es un testimonio del impacto profundo y duradero de su viaje histórico.